Blake había practicado y estudiado su semblanza desde el momento en que la descubrió, perfeccionándola hasta el punto en que activarla le resultaba tan natural como parpadear. Era perfecta para ella. Para huir. Para levantar un escudo que recibiera el golpe, para que alguien más, o algo más sufriera el dolor en su lugar. Era cobarde, sí, pero también era pragmático. Mientras su clon recibía un ataque fatal, ella se movía detrás de su enemigo y lo eliminaba. Era perfecta, y pocos oponentes tenían la habilidad suficiente para contrarrestar ese truco por mucho tiempo. Su semblanza estaba ligada a sus reflejos, lo que la convertía en una extensión natural de su estilo de combate. Se movía con ella con la misma facilidad con la que caminaba, la usaba en perfecta sincronía con sus habilidades en casi todas las batallas. Era su arma más poderosa, incluso más que Gumball Joe. Había sido la clave para salvar la vida de Jan. Había sido la clave para salvar su propia vida, incontables veces. Así que, cuando la asesina del White Fang apuntó su arma a la espalda de Blake, creyendo que la fauno de cabello negro no se había dado cuenta, ella activó su semblanza sin dudarlo, esperando esquivar el ataque con facilidad. Excepto que eso no fue lo que ocurrió. En lugar de ver caer a su clon bajo el impacto del disparo, vio cómo su doble se materializaba justo frente a ella. Intentó moverse, pero apenas tuvo tiempo de abrir los ojos de par en par antes de sentir un dolor agudo y abrasador atravesar su hombro. Su copia corrió más allá de ella mientras una niebla pesada cubría su mente. Tropezó, tratando de mantener el equilibrio, pero la vista comenzaba a nublarse cada vez más. Miró sus propias manos y vio cómo sus dedos se deshacían ante su mirada confusa. Su brazo parecía evaporarse lentamente, y en el rabillo del ojo alcanzó a ver a su clon luchando contra la asesina. Sin embargo, su visión de ellas era clara, perfecta. No era su vista la que se distorsionaba, era su cuerpo el que se desvanecía. Intentó gritar, pero la oscuridad la envolvió por completo, arrastrándola a un abismo frío y sin fin. Cayó apenas por un instante, pero aquel suspiro se sintió como una eternidad. Su cuerpo golpeó el suelo, duro y helado. Rodó cuesta abajo, envuelta en un torbellino de sombras y luces pálidas, hasta que finalmente se detuvo sobre un terreno estable. Gimió de dolor. Su hombro ardía y la sangre empapaba su ropa. Las preguntas se agolpaban en su mente mientras observaba el paisaje extraño y aterrador donde había caído. ¿Dónde estoy? ¿Qué le pasó a mi semblanza? ¿Por qué? Pero todas esas preguntas se esfumaron cuando vio su propio rostro mirándola fijamente, reflejando su mismo asombro y horror. Blake veía su cara por todas partes. Había tantos cuerpos con su rostro, tendidos por el suelo como si formaran un monumento macabro a su propio fracaso. Los cadáveres se extendían por aquel dominio infernal, amontonados unos sobre otros. Algunos cubiertos de sangre reseca, otros destrozados por las garras de un Beowulf, y otros sin heridas visibles. Entonces el olor la golpeó como una ola imparable. El hedor fétido de la carne podrida llenó el aire, quemándole las fosas nasales mientras caía hacia atrás. Con los ojos llorosos, miró el cuerpo bajo sus pies. La Blake que yacía debajo estaba en descomposición, y al observar mejor, comprendió con horror que muchas de las demás no eran más que carne derretida y huesos desnudos. Blake contempló ese campo de muerte y podredumbre, y lentamente, la verdad comenzó a revelarse ante ella. Una verdad tan simple que quiso negarla, buscar cualquier otra explicación, cualquier otra, menos esa. Siempre había creído que su semblanza era una forma de escapar del peligro. Que la ilusión moría en su lugar, que el sacrificio de una sombra garantizaba su victoria. Pero estaba equivocada. Terriblemente equivocada. Mientras se encontraba en ese páramo de carne muerta y faunos caídos, lo comprendió. Aquello cayó sobre ella como un peso insoportable, quebrándole las piernas y obligándola a arrodillarse. Su semblanza no creaba una ilusión, creaba una copia. Una copia perfecta en cada sentido, con los mismos recuerdos y el mismo alma. La copia seguía viviendo su vida, mientras la original se desvanecía en ese vacío helado. No la original.
La única verdadera Black en esa tumba era la primera, la niña que había descubierto su semblanza entrenando con su padre. ¡Qué muerte tan solitaria! Un momento estaba mirando los ojos de su padre, llenos de amor y orgullo, y al siguiente, estaba cayendo en un abismo oscuro, tan vacío que lo único que podía hacer era morir. Black debió haber usado su semblanza más de 100 veces a lo largo de su vida. La usaba sin dudarlo, esquivando golpes mortales una y otra vez. Y cada vez, se condenaba a sí misma a una muerte fría y solitaria. Los cuerpos más antiguos estaban podridos, consumidos por el tiempo. Los más recientes eran esqueléticos, con la piel pegada a los huesos, los rostros congelados en expresiones de dolor y terror. Black avanzó con pasos temblorosos, mirando hacia el horizonte plagado de cuerpos hasta encontrar muros de fuego negro. No podía ver a través de ellos. No podía ver nada más allá del chisporroteo de esas llamas oscuras y las brasas blancas que flotaban en el aire. Incluso el cielo era solo un vacío infinito. Todo ese lugar parecía hecho para inmortalizar su error. Ese era su infierno. Un infierno creado por ella misma. ¿Existía alguna salida? ¿Se habrían hecho las demás esa misma pregunta? Caminó entre los cuerpos, su sangre fría goteando desde la herida del brazo. Apenas sentía el dolor, sus ojos ámbar buscaban una chispa de esperanza. Pero lo que encontró la hundió aún más en la desesperación. Había rastros de sangre seca sobre el suelo oscuro, como si alguien hubiera arrastrado los cuerpos. Aquellos restos estaban destrozados, desgarrados, cubiertos de mordidas. Formaban un círculo, un altar macabro, y en el centro de él había una Black de labios carmesí. Sus ojos estaban fijos hacia el cielo, y entre sus dedos sostenía un pedazo de carne cruda. A pesar de todo, Black podía ver el brillo de locura en sus ojos. Las ojeras hundidas marcaban su piel pálida. Su cabello negro era un desastre, enredado, manchado de sangre y trozos de carne que escapaban de su boca. Su vientre abultado estaba repleto de huesos y carne, más de lo que cualquier ser humano podría consumir. Y aún así, el cadáver parecía hambriento. Black se llevó una mano a la boca, conteniendo las náuseas. ¿Por qué? ¿Cómo pudo llegar a hacer algo así? ¿Fue la desesperación? ¿La pérdida total de esperanza? No. Era algo mucho más fuerte, lo comprendió. Algo más poderoso que el miedo, más profundo que el dolor. Lo hizo para vivir un poco más. Por esperanza. Eso fue lo que la impulsó. Creía que sus amigas la salvarían. Que si lograba resistir un poco más, si podía aferrarse a la vida solo unos minutos adicionales, ellas vendrían por ella, y podría evitar que más versiones suyas terminaran en ese infierno. Se convenció de que aquel acto horrible estaba justificado. Si lograba escapar de ese tormento, jamás volvería a usar su semblanza. Al final, la única diferencia entre ella y las demás Black que habitaban esa pesadilla, fue que ella murió con el estómago lleno. Black se abrazó a sí misma, temblando, hasta caer de rodillas frente a aquel altar de locura y canibalismo. Sus dedos tocaron la herida del hombro, el punto donde la bala la había atravesado seguía sangrando. Dolía, ardía, la atormentaba, y aún así, ese dolor se sentía insignificante comparado con el horror de aquel lugar. Ella era una rareza. Una anomalía. La mayoría de las Blacks llegaban ahí ya muertas. Las pocas que no lo estaban, perecían segundos después. Solo ella, y su ensangrentada hermana eran excepciones. Ambas habían llegado heridas, pero aún vivas. Esa Black había intentado sobrevivir. Se había aferrado a su esperanza como a un ancla en medio del mar, hasta hundirse en la locura. ¿Sería ese su futuro también? Sus brazos cayeron a los lados mientras respiraba con dificultad. El aire apestaba a podredumbre y veneno, cada bocanada era una tortura. Su visión se volvió un remolino de blanco y negro, hasta que finalmente cayó de rodillas. Permaneció ahí un tiempo indefinido, llorando, con las lágrimas cayendo sobre sus piernas. Solo levantó la cabeza cuando un fuerte golpe retumbó cerca de ella, despertándola de su trance. Se limpió los ojos con el antebrazo, soltando un siseo de dolor al sentir la sangre escocerle la piel.
Frotó otra vez hasta que las lágrimas cesaron, y entonces vio que había causado el ruido. Era un cuerpo. Uno que no estaba ahí antes. Yacía sobre otros 2 cadáveres, el muñón de su cuello goteando sangre sobre el suelo negro. Los dedos aún se movían, tibios, llenos de vida. A unos pasos de distancia, su cabeza descansaba con el rostro congelado en una mueca de horror y comprensión. Era la nueva Blake. La que había tomado su lugar. Había vivido unos minutos, una existencia de combate y violencia, antes de morir, como todas las demás. Ni siquiera pasó un minuto antes de que otro cuerpo cayera del vacío. Blake se levantó con las piernas temblorosas y se acercó al nuevo cuerpo, porque esa otra Blake hizo algo que ella temía que ya fuera imposible. Le habló. ¿Quién eres? Alcanzó a decir entre arcadas. La sangre le brotaba de la boca, tosiendo mientras trataba de articular palabras. Sus ojos ámbar se abrieron de par en par, confundidos, al mirar aquel reino de muerte, y luego posarse en ella. SHHH susurró Blake, rogándole que no se esforzara. Su garganta estaba cortada. Su muerte era inevitable. Lo siento, murmuró con voz quebrada. La otra intentó responder, pero la primera Blake ya había desenfundado Gamble Joe. La hoja negra brilló débilmente bajo aquella luz sin sol, y con un solo movimiento, la hundió en el corazón de su reflejo. La copia se desplomó, inerte. Otro cuerpo olvidado en esa tumba de infinitas Blakes. Blake sabía que no había salida de aquel lugar. Cayó de rodillas, acunando a su doble en los brazos, llorando sobre su cabello oscuro. Lloró por todas las Blakes que morirían solas y olvidadas. Lloró por la familia y las amigas que había dejado atrás. Gritó hacia el vacío, suplicando que alguien la salvara. Lloró por la vida que le había sido arrebatada, y por la vida que ella le había robado a otra. Vivía una existencia que no le pertenecía, mientras la Blake anterior moría y se descomponía en la oscuridad. No podía aceptar ese infierno. No podía simplemente cerrar los ojos y rendirse. Quería que su muerte, al menos, fuera suya. Su decisión. Con una mano temblorosa, tomó a Gamble Joe. Frente a ella estaban las 2 opciones: esperanza y desesperación. Pero su mente ya estaba envuelta en niebla. Tal vez era culpa de ese lugar, de esa nada que había creado, o que la había creado a ella. La esperanza era una luz inalcanzable allí. Con un simple movimiento, transformó Gamble en su forma de pistola. Levantó el arma con dedos que no dejaban de temblar. La apuntó bajo su barbilla, directo al cerebro. La elección entre esperanza y desesperación. La esperanza yacía detrás de ella, encarnada en aquella ermitaña caníbal, devorada por la locura. La desesperación descansaba bajo su cabeza, temblando en su agarre. La desesperación dormía sobre su regazo, en paz. Al final, Blake supo que debía elegir. Lo único que podía elegir. Apretó el gatillo. Y todo se volvió negro.